¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Domingo 10 de octubre, Día de la Salud Mental, día para acercarnos a las 23.000 personas que en nuestra comunidad padecen una enfermedad relacionada con la mente. Ahondamos en un laberinto abierto cada vez más a toda la sociedad. Integrar para sumar es lo que hizo hace 20 años Alemania con la reunificación de la Alemania federal y la Alemania democrática. 2 décadas después, aún persisten algunas diferencias en los salarios y en el empleo. Para empezar, 2 reportajes relacionados con la energía. Con los técnicos de Iberdrola y el director del Parque Nacional de Picos de Europa hemos estado en el corazón del espacio donde habita una especie a proteger. Escucharemos cantar al urogallo en Posada de Valdeón, donde llevar la electricidad a los municipios de la montaña es toda una hazaña. La eléctrica ha estado también presente en el Congreso Nacional de la Energía que acogía esta semana nuestra comunidad y en el que se ha puesto de relieve la necesidad de un pacto energético para ajustarse a la estrategia 2020-20. La tierra, el sol, el aire o el agua dan la vida, pero también el poder o la capacidad para obrar, es decir, son generadores de energía, los que hacen posible nuestro día a día. La revolución del futuro tras la industrial o la tecnológica, según los expertos, en menos de un siglo será la energética. Castilla y León se ha convertido en el escenario en el que se ha intentado dar luz sobre el futuro de la energía y la energía del futuro. Castilla y León demanda el 5,3% de la energía de toda España, pero genera el 9,4% a nivel nacional, en un país donde la energía es un bien escaso y deficitario. España tiene una dependencia del exterior superior al 80%. La comunidad genera energías tradicionales como la hidráulica o la térmica, produce carbón, pero también es un referente en energías renovables. En esta ventajosa situación, Castilla y León se encuentra ante un mapa energético sin clarificar. Por eso se ha celebrado este primer Congreso Nacional de Energía. Hemos asistido en los últimos años a numerosos cambios en la regulación, numerosos cambios en las reglas del juego que yo creo que afectan sensiblemente a estos proyectos y que además en un contexto como el que estamos viviendo, económico y financiero complicado, en proyectos que requieren una alta capacidad de financiación en el momento cero, estos cambios pues creo que no contribuyen precisamente, es decir, a hacer más sencillas las inversiones. España, segunda potencia tras Alemania, cuarta en el mundo tras Estados Unidos y China, país que lo ha hecho bien y líder e incluso exportador de tecnología con casos muy relevantes y paradigmáticos en el mundo. En el último año hemos, no sé si dilapidado, pero sí reducido significativamente ese fondo de comercio, especialmente con la regulación fotovoltaica. Política energética en España llena de bandazos, pero con una meta final, 2020, cuyo camino marca la Unión Europea, y un triple compromiso, el 20-20-20. Para ese año los países miembros tendrán que haber reducido las emisiones un 20%. El 20% de la energía deberá ser producida por las renovables y el más difícil todavía, un descenso del mismo porcentaje del consumo. Para conseguir estos objetivos hay que conseguir una descarbonización de los sectores de la electricidad y del transporte, que fundamentalmente utiliza todavía combustibles fósiles. Los motores van a mejorar mucho en los próximos años. El motor de combustión interna va a tener unas mejoras importantísimas y se va a reducir bastante el consumo específico de los motores. En 2009, según el Ministerio de Industria, el mix energético estaba compuesto el 49% por el petróleo, 24% por el gas, 10% por la energía nuclear, el 9% por las renovables y el 8% por el carbón. Castilla y León es el mayor productor de esta materia con 3,3 millones de toneladas. Su futuro más inmediato está resuelto tras la aprobación del Real Decreto que permite la quema de carbón autóctono. Sin embargo, el panorama se pone más negro a partir de 2014, con la intención de la Comisión Europea de incentivar el cierre de las explotaciones. Planteamos un reglamento de reserva estratégica que tenga un nicho estable de producción. Planteamos mantener las mismas producciones actuales, que son del orden de 10 millones de toneladas, el mismo volumen de empleo y las mismas ayudas. La patronal del carbón defiende que el sector recibe menos ayudas que las energías renovables, que aporta el 15% de la producción energética, además de ser la única fuente autóctona y enfilada hacia la competitividad. Respecto a si es obsoleto el carbón. El carbón está previsto que va a ser el mayor productor de electricidad en el mundo en los próximos 50 años, no solo en Europa, sino a nivel mundial. Es el combustible cuyo consumo más está creciendo en el mundo
Los futuros indican que el precio internacional aumenta y nuestro carbón volverá a ser más rentable por quedarse un poquito inferior al precio del carbón internacional. Por eso creemos que es competitivo. La innovación y el desarrollo son fundamentales para cualquiera de las fuentes energéticas. El del carbón pasa por el desarrollo de los centros de captura de CO2. De los 12 seleccionados por Bruselas para que funcionen en 2015, 3 de ellos se sitúan en España y 1 en la comunidad. I+D+I, en el que se ha basado el despegue de las renovables. Estas se sientan como uno de los puntos de partida del mix energético de futuro. Energías renovables y nuclear en el futuro. Las reducciones significativas de emisiones son impensables sin bajar la demanda y utilizar además nuclear adicional y la separación y almacenamiento de CO2 en caso de que se demostrara viable económicamente. Cualquier escenario de crecimiento económico que se estime para el 2030 nos sitúa lejos del objetivo de reducción de emisiones de la Unión Europea para el 2050. Si no se traspasa al sector eléctrico, gran parte de las emisiones debidas al transporte y se afronta la reducción de emisiones en la generación eléctrica con gas o se traspasa la generación eléctrica con gas a la generación con carbón limpio. La energía renovable es la que más ha crecido en las últimas 3 décadas. Es un orgullo desde Bruselas ver el liderazgo que ha cobrado España en el sector de las energías renovables. Podemos instalar megavatios según los vamos necesitando, de forma que las inversiones podemos ir ajustándolas exactamente al crecimiento de la demanda. Sin embargo, las renovables se encuentran con un grave problema, que es su almacenamiento. Su dependencia del sol o del viento hace que su producción tenga picos. Las energías renovables son variables en su producción, también son difíciles de predecir, porque el éxito, como digo, del operador del sistema es que en todo momento, ahora y en el futuro, tener ese equilibrio dinámico, por lo tanto tienes que tener una buena predicción. La garantía del suministro la da ese conjunto y no la dan las tecnologías por separado o no la dan otras situaciones. Ojalá tuviéramos almacén de viento y ojalá tuviéramos almacén de sol para por la noche, pero tenemos lo que tenemos. Entonces, cuando se ven las curvas de evolución, cuando va bajando la eólica, alguien tiene que garantizar la producción de electricidad y por el momento esto son los ciclos combinados a gas natural, que tienen una respuesta rápida, que están ahí disponibles y que cubren esta función. El futuro de las renovables está asegurado por su contribución medioambiental y las fórmulas para dar salida a esos picos pueden estar en el coche eléctrico. El coche eléctrico podía recargarse en las noches. Yo creo que había que tener señales económicas adecuadas de precios de electricidad para aconsejar que los usuarios consumamos la electricidad de la recarga de los coches en los valles. Hay también que fomentar el desarrollo de ciudades inteligentes. Inteligentes implica que integre las nuevas tecnologías en las ciudades, tanto en las redes locales como en los vehículos. Implica establecer nuevas redes de distribución, de conexión de vehículos eléctricos. 3 horas para el pequeño hasta 6 horas para el grande. Para 100% de la carga. Pero en 1 hora podrás cargar para tener autonomía para 50 kilómetros, en un sistema normal de casa. Luego estamos desarrollando lo que llamamos carga rápida. Carga rápida, esto no está concebido para las casas, está concebido para algunos postes en parkings, porque requiere ya una tecnología más sofisticada, con cables mucho más gruesos, capaces de aguantar mucho más potencia de golpe. Un desafío medioambiental al que no colabora el oro negro, el petróleo, cuyo consumo ha decrecido en los últimos años, no solo por la crisis económica. Que hubiese yacimientos suficientes, aunque los precios de los yacimientos petrolíferos fueran de los combustibles fósiles fueran baratos, tenemos en la espada de Damocles de las emisiones de CO2. El petróleo tenemos mucho, lo que pasa es que tenemos probablemente caro porque cada vez hay que ir a sacarlo de sitios más costosos. El consumo de petróleo en España ha ido creciendo hasta el año 2005 y a partir de ahí decrece y estamos en el 2009 con 64 millones de toneladas equivalentes de petróleo y descendiendo en el 2005 un 12%. Reservas aseguradas también por 70 años de otro combustible fósil, menos contaminante, el gas. China también está en este momento muy interesada, que es gasificar subterráneamente el carbón, es decir, mediante inyección de vapor de agua y tal, conseguir que el carbón
digamos, libere metano ya dentro de la mina y que lo que se extraiga no sea el carbón, sino el metano. El gas compite con otras energías. El gas, nadie pone gas en su casa por obligación, lo pone porque quiero, porque le es más competitivo que el resto de energías, a diferencia de la electricidad, que es necesaria e imprescindible. Irán, Qatar, Rusia y el Magreb son los grandes productores de gas, una fuente que interesa mucho a la Unión Europea, pero que no tiene asegurada su distribución tras los acuerdos firmados por Rusia y China. En los próximos 6 meses, la Unión Europea tiene el reto de crear un mapa de infraestructuras. Los europeos nos hemos de plantear que nuestra situación de aprovisionamiento de gas natural, digamos, de la Federación Rusa, pues no está tan asegurado para nosotros como creíamos, y quizá esto nos obligaría a pensar en rutas alternativas en las que, por ejemplo, España puede jugar un papel muy interesante para todo el gas africano como vía de entrada hacia la Unión Europea. A pesar de ser una isla energética y con gran dependencia del exterior, España cuenta con importantes empresas que tras la liberalización de los mercados también accedieron al exterior y diversificaron su producción. Iberdrola siempre hemos tenido, desde aquellos años 95, una idea clara que había que internacionalizarse. Y internacionalizarse significa diversificar países, diversificar economías, y frente a situaciones de crisis como la que estamos viendo ahora, esto nos está permitiendo pues, funcionar bastante bien. Latinoamérica en este momento se está convirtiendo en una de nuestras bases de crecimiento. Es un continente con países de economías emergentes, con muchas materias primas, y está en una fase expansiva, a diferencia de lo que es Europa y España. Competitividad, desarrollo sostenible y seguridad en el suministro son los retos en materia energética de una sociedad cada vez más electrodependiente. Hay una energía verde que es más verde que ninguna, la que ayuda a preservar nuestro patrimonio natural. En León se da un caso ejemplar. En la cordillera cantábrica, ecologistas e Iberdrola aunan esfuerzos para conservar el ecosistema del urogallo. En el valle de Valdeón se está soterrando la línea eléctrica en una tarea extremadamente delicada. La orografía obliga a utilizar métodos poco habituales como el empleo del helicóptero para el transporte de los equipos de mantenimiento. Un equipo de Castilla y León Televisión ha acompañado a estos especialistas y ha comprobado cómo la unión realmente hace la fuerza para preservar el ecosistema y permitir el progreso. Agazapado, en la espesura del bosque, en lo más recóndito de los picos de Europa castellano y leoneses, tratando de evitar el contacto con los humanos, vive el autor de este peculiar canto. Apenas quedan 20 ejemplares de urogallo cantábrico en la parte leonesa del Parque Nacional Picos de Europa. Esta subespecie está en muy serio peligro de extinción. Urge una solución rápida para conservar este ave única que solo habita aquí. Iberdrola y SEOLIFE han hecho alianza para salvar a los últimos ejemplares de este maravilloso espacio natural. Mantener la línea que lleva la electricidad al Valle de Valdeón es una tarea extremadamente complicada. Las adversidades climatológicas obligan a Iberdrola a tener que repararla muy a menudo. La línea de media tensión de 13 kilovoltios entre Boca de Huérgano y Posada de Valdeón abastece a más de 700 habitantes. Esta línea ha supuesto una inversión de casi 2 millones de euros, de los que más de la mitad los aporta Iberdrola. Hace 2 años se procedió al balizamiento y a la señalización de los cables. Ahora se cambian los apoyos y se soterra una parte muy delicada del tramo, justo donde el urogallo tiene sus cantaderos y donde anida. Lo que estamos haciendo es una reforma de la línea de media tensión existente para adecuarla a las necesidades medioambientales y a la vez mejorar la calidad de servicio en toda la zona. Lo que estamos reformando es, tanto desde el año 2008 y lo que estamos haciendo ahora mismo, en torno a 20 kilómetros de línea, de los cuales 2 son soterrados. El soterramiento se está haciendo con los trabajos del helicóptero, por la dificultad de acceso a la zona y además por las limitaciones que tenemos medioambientalmente para poder tener acceso con los vehículos. Lo que se ha hecho ha sido responder a todas las
solicitudes que se ha hecho por parte de Medio Ambiente para poder hacer la línea. La idea es finalizar estos trabajos que llegan hasta el pueblo de Posada de Valdeón a finales de octubre de este año. Es una actuación muy importante, puesto que se encuentra precisamente esta línea que se está quitando como línea aérea en uno de los puntos más singulares e importantes de presencia de la especie en el Valle de Valdeón. Y por otra parte también se está procediendo, en toda la renovación de la línea, a señalizar con salvapájaros en línea de tierra todo el resto de la línea que queda en tramo aéreo. Es decir, se está consiguiendo evitar los problemas que muchas veces tiene esta especie de impacto en días de niebla con este tipo de infraestructuras. El urogallo es un ave muy delicada y cualquier presencia en la zona, bien sea de senderistas o incluso investigadores, afecta a su hábitat y su reproducción. Motivo más que suficiente para que Iberdrola tenga que hacer las labores de mantenimiento de la línea desde un helicóptero y con ayuda de técnicos especialistas. Hasta septiembre o 15 de septiembre, una cosa así, el urogallo está anidando y entonces no se puede volar. Y entonces hay unos periodos que dejan volar, que es antes de la primavera, luego ya hacen los huevos y luego ya para el otoño, que se supone que las crías ya son más grandes. El equipo se levanta muy temprano cada día. Van a trabajar aquí casi un mes y tienen que aprovechar antes de que lleguen las primeras nevadas. Luchan a contrarreloj contra las inclemencias meteorológicas. Las nieblas y el mal tiempo, que ya cuando llueve se te empiezan a empañar los cristales, entonces no ves bien y es más incómodo. Pero la mayor dificultad es el clima. La niebla ha sorprendido a mediodía y fin de la jornada. Tienen que esperar a la mañana siguiente para seguir con el soterramiento. Todos estos inconvenientes, además del cuidado del entorno, hacen que los gastos de esta infraestructura se dupliquen. El coste aproximado total de lo realizado en el año 2008 y lo que se va a realizar ahora son en torno a los 2 millones de euros. Podemos decir que casi un 40% de ese presupuesto está dedicado precisamente por el lugar en el que nos encontramos y por el respeto que tiene Iberdrola a la conservación y el respeto al medio ambiente. Es decir, que si esta línea o esta modificación la tuviéramos que hacer en otro lugar donde no necesitara el medio ambiente tanto cuidado, nos hubiera costado un 40% menos del presupuesto. Muchas horas de vuelo y quebraderos de cabeza para Iberdrola, que en su afán por conservar la biodiversidad y la sostenibilidad ha contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la dirección del parque, para optimizar la calidad del suministro en todo el valle. La preocupación fundamental de Iberdrola, por encima de todas las demás, es la seguridad en los trabajos, la seguridad de las personas. La siguiente es, y a la vez ya no podría ahí priorizar una u otra, es la calidad de servicio y el cuidado del medio ambiente. Nosotros tenemos organismos específicos que se dedican única y exclusivamente al cuidado del medio ambiente. Desde 1986 el urogallo está protegido en toda España, pero su población ha ido disminuyendo drásticamente hasta alcanzar niveles alarmantes. Una estimación hecha por SEO Life arroja cifras preocupantes para esta gallinácea. Este es el mapa de su evolución. En los años 80 la población de urogallos era de unos 300 ejemplares que habitaban distintas zonas del Parque Nacional. Hoy solo quedan 20 ejemplares que solo habitan en la parte leonesa de Sajambre y sobre todo en el Valle de Valdeón. En el parque la población, como digo, el declive ha sido fortísimo y hay una población que la vemos desaparecer de año en año. En el parque básicamente estamos guiándonos por indicios, se hacen un censo anual de pollos en verano, de acuerdo con los compañeros de las comunidades autónomas, para actuar todavía más levemente, hacer un único censo conjunto. Y luego indicios en cuanto a ocupación de cantaderos, en cuanto a zonas de revolcaderos o presencia en otros lugares de importancia para la especie o interesantes en su ciclo. Estamos hablando probablemente de menos de 20 individuos en el conjunto del Parque Nacional. En 2008, SEO Life, Iberdrola y los gobiernos regionales de Castilla y León, Asturias y Cantabria materializaron su apuesta para salvar al urogallo. Fue entonces cuando se creó el proyecto El Sonido del Bosque. Con una inversión de casi 200.000 euros, la primera fase de actuación se centró en la divulgación y la sensibilización social. Ahora se está culminando la segunda, con el soterramiento y la balización de la línea de Posada de Valdeón. Así, el área de cría queda libre de barreras arquitectónicas. Ahora solo falta que el canto del gallo del bosque no se apague. Europa ha recordado esta semana la reunificación de Alemania.
tras 20 años de unión, en el país germano hay aún diferencias entre ambas zonas. Por ejemplo, los salarios y las pensiones son inferiores en el este, más afectado también por el desempleo. Pero después de estas 2 décadas existen datos que inclinan la balanza hacia el optimismo. El país ha experimentado una transición veloz hacia una sociedad pluricultural y se ha convertido en la economía más poderosa de Europa. Un país reunido tras casi 50 años de alejamiento político, económico e ideológico. El 3 de octubre de 1990 nacía Alemania a secas. Los alemanes guardaban bajo llave los viejos símbolos. La República Democrática y la República Federal ya eran una sola nación. Tras la caída del muro en 1989 tuvieron que transcurrir 11 meses hasta la reunificación de Alemania. Este momento respondió a un anhelo de la población de ambos estados alemanes. Para muchos, como en el caso de Michel, un músico alemán afincado en León desde hace año y medio, este momento se vivió de manera muy especial. Cuando cae el muro en 1989, yo era presente y miraba naturalmente con miles de personas que se sucede. Yo veo anche cuando la gente quería derrumbar el muro y después entraba con esos coches Trabant, gente que venía atrás del muro y hablaba en alemán, pero hablaba cosas que nosotros no entendíamos exactamente qué quiere decir. En las primeras y últimas elecciones libres a la Asamblea Popular, celebradas el 18 de marzo de 1990, los alemanes orientales votaron por gran mayoría a favor de los partidos que reclamaban una rápida adhesión. Al igual que la previa Unión Monetaria Interalemana, la unión fue concertada por los 2 estados alemanes mediante un tratado en el verano de 1990. Era una euforia de ambas partes, ¿no? Nosotros no debemos olvidar una cosa, que si aunque la Alemania de Este no era junto con nosotros, no ha estado 50 años juntos. Alemania no solo recuperó su unidad geográfica, sino también su soberanía tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un claro mensaje de respaldo hacia la democracia en momentos en que el régimen comunista de la Unión Soviética tambaleaba. Se pone en marcha la reconstrucción económica del este del país. El oeste solidario con los nuevos estados federales. Se invierten miles de millones en mejorar las infraestructuras. Con la reunificación de Alemania se transforma también el rostro de Europa. La Unión Europea crece, poco a poco se suman más estados. No habría habido reunificación de Europa sin reunificación de Alemania. A algunos alemanes todavía les sigue costando aceptar el cambio, pero reconocen la consecución de un objetivo común. Solo 1 de cada 10 echa de menos la vida bajo el socialismo. 15 años ha tenido un poco de problema. ¿Qué problema? Mi entendimiento. Porque nosotros éramos democráticos, libres, hablamos un poco de una otra manera. El 84% de los alemanes creen que la reunificación fue positiva, contra el 14% que piensa lo contrario. En julio de este año, la tasa de desempleo en el este de Alemania era de un 11,5%, prácticamente duplicaba la de las zonas del oeste con un 6,6%. Deficiencias heredadas de la fuerte desindustrialización de los años 90, tras el cierre de las industrias estatales de la antigua República Democrática. Una mayoría ajustada de los alemanes, el 53% en el este y el 57% en el oeste, celebra el hecho de la reunificación en sí misma, pero ello no significa que tenga que tolerar a los vecinos. Para un 69% de los orientales, los alemanes del oeste son arrogantes y un 54% les tacha de tacaños. Ellos venían con otras ideas, y esas ideas eran un poco colorado rojo. Eso significa un poco socialista, comunista, esa no le gustaba a nosotros, querían de cambiar. A su vez, los occidentales echan en falta que sus compatriotas nunca hayan expresado su agradecimiento por las cuantiosas transferencias realizadas al este para sustentar el periodo de transición. Se trata de una cantidad tan elevada de dinero
que el gobierno nunca se ha atrevido a dar cifras concretas. Los ciudadanos de la República Democrática Alemana siguen siendo más pobres que sus vecinos del oeste y tienen menores ingresos y necesitan más asistencia social. Los salarios y la productividad en el este siguen siendo más bajos, aunque la renta per cápita se ha duplicado durante los últimos 20 años. Uno de los mayores problemas de esta zona sigue siendo la despoblación, ya que casi 2 millones de jóvenes emigraron hacia el oeste en busca de nuevos horizontes laborales. El acto oficial para recordar el nuevo aniversario se ha realizado en la ciudad de Bremen, donde la cúpula política del país y el cuerpo diplomático se han dado cita para escuchar el primer gran discurso del nuevo presidente del país, Christian Wolff. El mandatario ha aprovechado la importante tribuna para mostrar su agradecimiento a los ciudadanos de la Alemania Oriental que protagonizaron la Revolución Pacífica de otoño del 89. Los rusos, los húngaros, también los polacos fueron grandes amigos, una gran ayuda en un momento especial de emergencia cuando realmente no nos lo esperábamos, sobre todo si pensamos que hablamos de la primera mitad del siglo pasado. Uno de los protagonistas de la multitudinaria fiesta que se ha celebrado exactamente en el mismo lugar que hace 20 años fue el ex canciller Helmut Kohl, considerado el padre de la reunificación alemana. Helmut Kohl, el presidente, que ha trabajado muchísimo por esa unificación. Kohl, de 80 años, visiblemente enfermo y en silla de ruedas, apenas podía contener la emoción cuando miles de alemanes corearon su nombre y lo aplaudieron en reconocimiento del papel decisivo que jugó en la unificación nacional. Una de las circunstancias más insólitas de este aniversario es que coincide con el pago del último tramo de las reparaciones de guerra que Alemania tiene pendientes por la Primera Guerra Mundial, 75 millones de euros. Unos acontecimientos que hicieron que muchos alemanes se emocionaran al ver que su país volvía a ser un solo pueblo. Hoy se celebra el Día de la Salud Mental. En Castilla y León más de 23.000 personas cuentan con certificado de discapacidad debido a un trastorno mental. 11 organizaciones trabajan para mejorar la vida de los afectados y sus familiares. Atrás quedan los hospitales psiquiátricos y el aislamiento de estas personas. En el siguiente reportaje les vamos a mostrar diferentes centros y formas de luchar contra la enfermedad del siglo XXI. Los nuevos medicamentos o los pisos tutelados que hemos visitado les ayudan a integrarse en la sociedad. Más de 1 millón de personas adultas en España padecen una enfermedad mental. El 9% de la población sufre algún trastorno mental y más del 15% lo padecerá a lo largo de su vida. Son datos que reflejan una realidad. Cualquier persona es susceptible de sufrir este tipo de enfermedad. A día de hoy está demostrado que estos pacientes pueden llegar a mejorar y recuperarse. Los trastornos psicóticos como la esquizofrenia, los afectivos como la depresión o los derivados de las adicciones al alcohol o al cannabis son los tipos de enfermedades mentales. El diagnóstico precoz es esencial en el desarrollo de la enfermedad. Desde luego la enfermedad mental produce un dolor desgarrador en quien la padece, no solo porque la afecta físicamente, sino que penaliza muchísimo la calidad de vida de estas personas. En los últimos años los avances en el tratamiento de estas enfermedades han sido notables. La rehabilitación es uno de los puntos clave a la hora de conseguir la recuperación o mejoría del enfermo. Conocemos mejor cómo funciona el cerebro, conocemos mejor la fisiopatología de las enfermedades, tenemos mejores tratamientos, pensando en la esquizofrenia, mejores tratamientos con fármacos antipsicóticos, una gran variedad de fármacos antidepresivos. Y algo todavía más importante, hemos aprendido a trabajar en equipo los distintos profesionales de la salud mental. Este es el Hospital Benito Meni de Valladolid. Aquí conviven personas que sufren enfermedad mental con otras con otro tipo de dolencias. El principal objetivo es mejorar el nivel de autonomía.
Nosotros no nos fijamos en la enfermedad, o no tratamos solo la enfermedad, que también lo hacemos, sino que nos centramos en la persona y en su desarrollo, en conseguir que desarrolle las habilidades, o no pierda esas habilidades y que pueda retornar a la sociedad y a su familia. Cuanto más potenciemos toda la autonomía personal en todos los ámbitos de la vida, desde el manejo de situaciones cotidianas en la ciudad, el manejo de problemas que puedes tener con otras personas, con tu familia, con amigos, saber cómo manejar eso, cómo controlarte tu propio estrés, tus propios problemas personales también, ¿no? Cómo manejar la medicación en vez de que otras personas te lo manejen y te la controlen, cómo saber cuándo la enfermedad está siendo más aguda o se cronifica, el conocer la propia sintomatología, todos esos son elementos que participan en el mayor nivel de autonomía. Conseguir que las personas con enfermedad mental vivan de forma independiente es una de las claves para mejorar su calidad de vida. Ángela y Ana viven en un piso terapéutico. Ambas tienen esquizofrenia. Lo que tienen es un personal de supervisión directa que acude a las viviendas para toda la ayuda que necesiten en cuanto a la gestión de la vivienda, en cuanto a mostrarles, enseñarles autonomía, habilidades de autonomía, tanto en el propio autocuidado como en la organización de la casa, las compras, la comida. Ángela lleva 2 años en esta casa. A los 38 años le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Es muy duro porque yo no sabía que la tenía. Yo trabajaba normal, era muy nerviosa, eso sí, porque soy muy nerviosa, pero me la diagnosticaron y me dijeron que me daban la baja para siempre y yo me eché a llorar. Dije, no puedo trabajar más. Me dijo, no puedes trabajar más. Ana tiene 62 años, nos cuenta que aquí se encuentra mejor que en su pueblo y que la convivencia con sus compañeras es muy buena. Yo hago todo, me hago la comida, voy a comprar y todo eso. Yo hago adornos de fieltro para aquí, unos adornos muy bonitos. Y eso es lo que hago. Y ya también he hecho banchillo. Ellas son usuarias de este centro de Zamora donde se atiende diariamente a 30 personas. Aquí les ayudan a recuperar habilidades. Trabajamos también la recuperación de habilidades cognitivas a través de programas informatizados, ejercicios de lápiz y papel. Trabajamos también el autocontrol a través de programas más psicológicos, programas de depresión, de habilidades sociales, ansiedad. Porque si antes te gustaba, por ejemplo, salir a pasear y te quedas en casa, pues te atonteces, o sea, te quedas en casa atontado. Vale, muy bien. Entonces... Ese es un síntoma negativo. Porque se queda en casa, porque pierde las ganas de salir con los compañeros y hacerlo. Aquí hablamos sobre la conciencia de enfermedad, lo que es la enfermedad mental, el manejo, los síntomas de alarma, cómo prevenir esos síntomas antes que se den, en la toma de la medicación, los efectos positivos, los efectos negativos. En Castilla y León trabajan 11 asociaciones en el campo de la enfermedad mental. Con su esfuerzo se han logrado grandes éxitos. Yo recuerdo un caso de un chico que llevaba 3 años sin salir de su casa, sin acceder al mundo laboral. Es decir, que poquito a poco se fue acercando a nuestra asociación, empezó con pequeñas actividades y lleva como 3 años con trabajo, se ha emancipado de su familia y se ha comprado su piso. Mercedes es la directora de la asociación El Puente. A través de diferentes talleres trabajan en la socialización de los afectados. Llevo aquí ya 2 años, hace 2 años que estoy aquí en El Puente. Hacemos, pues bueno, como ves, estamos en el taller de costura, no de costura, de hacer alfombras de camisetas viejas, usadas. Enseñan a hacer cuentas, hacemos revista, periódico y tenemos salida. Me lo paso muy bien aquí. Yo creo que me ha venido bien, porque ya con una enfermedad crónica que te diagnostican, pues ya tienes que aceptarlo y sabes tus limitaciones y lo que no puedes hacer no lo haces y ya está. Fernando es uno de los usuarios de esta asociación. Aquí en el centro hago cuero, trabajo en artesanía.
Raquel es la prima de Fernando. Ella decidió hacerse cargo de él. Lleva 14 años siendo su tutora. Fernando viene con nosotros a todos los sitios, es decir, vamos de vacaciones, él viene con nosotros, si hacemos cualquier viaje, él viene con nosotros, él es uno más de la familia, o sea, está totalmente integrado en la familia, incluso ya no solo en cuanto a mi pareja y a mí, sino en cuanto al resto de familia, o sea, la verdad que está perfectamente integrado y asume todo el mundo la enfermedad que tiene. Fernando vive solo, pero el camino para que su vida sea estable no ha sido fácil. Él lleva viniendo aquí 8 años. Lo interrumpió. Un año dijo que no quería volver, pues no le parecía el momento de seguir. No sabemos si es que tuvo un pequeño brote o un pequeño disgusto. El caso es que, bueno, decidió no volver y no se levantaba de la cama. Entonces, pues con la motivación de ir al comedor todos los días, pues viene al centro y después el mismo autobús que le deja en casa le deja en el comedor y ya está activo durante todo el día. El apoyo de las familias es fundamental para la recuperación, pero las familias también necesitan apoyo e información para hacer frente a esta enfermedad. Necesitamos que no se cierre ningún recurso residencial, sino que se abran más recursos residenciales, que se abran más centros ocupacionales, más talleres y más centros de día también. Y necesitamos una política, campañas de lucha contra el estigma y contra la marginación para que todas las personas con enfermedad mental tengan los mismos derechos que el resto de ciudadanos y puedan acceder a los recursos que se les ofrecen. Muchas personas con enfermedad mental ya pueden vivir una vida normalizada. Los avances farmacológicos y el cambio de mentalidad han conseguido que se integren en la sociedad. Hoy se sigue luchando contra la estigmatización de estos enfermos. La integración laboral y en actividades sociales es la asignatura pendiente.